Bueno, yo quiero detenerme un poco en la parte de voluntad, y lo estaba preguntando antes. Yo decía, muchos señalaron de que la falta de apoyo internacional hicieron que uno u otro bando finalmente dijera, bueno, si no hay dinero no va a poder haber guerra. Por lo tanto, más que voluntad propia de quienes estaban haciendo la guerra, parece que fue una voluntad foránea, ¿no? Claramente hubo la caída del muro de Berlín, y esto significó algo muy importante para el mundo socialista, un debilitamiento bastante fuerte, y en el caso de Estados Unidos, que había reiterado en muchas oportunidades señalando que en El Salvador la guerra debía parar y que Estados Unidos no estaba dispuesto a seguir dando dinero. Yo recuerdo que en ese momento se hablaba de $1 millón diarios que significaban el aporte de Estados Unidos para el mantenimiento de la Fuerza Armada de El Salvador, para la guerra, básicamente para la guerra. Entonces, y uno se lo pregunta por esta razón, porque si el acuerdo de paz fue producto de un acuerdo extraordinario político, llama la atención de que nunca más se ha logrado un acuerdo de paz. No un acuerdo de paz, un acuerdo para el desarrollo, un acuerdo para la seguridad, un acuerdo para la buena política, etcétera. No se ha logrado, y los partidos que siguen siendo los mismos partidos no han logrado llegar a un acuerdo o a establecer grandes agendas de país. Entonces uno dice, bueno, ¿qué pasó? ¿Es que nunca hubo voluntad? ¿O que esa voluntad se agotó en el 89 y de ahí para adelante se acabó el ánimo, se acabaron ya no están los grandes líderes políticos? Algunos dicen, hay una carencia de líderes, definitivamente. Ya no está Chafik, no está Roberto Dawson, no está Guillermo Manolungo, un montón de gente que en su momento fueron líderes importantes, el Chachi Guerrero, incluso pensaría yo, etcétera. Mire, en cuanto a los partidos políticos, usted tiene razón, el FMLN y Arena no somos lo mismo ni somos iguales. Somos dos partidos políticos que tenemos filosofías contrastantes y formas de ver el país de una manera muy distinta. Pero también el pueblo salvadoreño ha podido ver la enorme diferencia en cómo gobierna Arena y cómo está gobernando el FMLN. Eso se vive día a día. Hablemos de los 20 años de Arena. Yo sí quiero hablar de los 20 años de Arena con mucho orgullo. En los 20 años de Arena se firman los acuerdos de paz. Se hace un compromiso con la nación. Se permite con todas las fuerzas políticas democratizar el país. A la Fuerza Armada le rindo también esta noche un homenaje y un agradecimiento, porque estábamos frente a un ataque a la institucionalidad, etcétera. Pero también hubieron caídos del frente, y todos ellos, los que cayeron, merecen el respeto de este pueblo. En esos años, en los 20 años de Arena, en materia económica, se experimentaron crecimientos económicos importantes. En lo que fueron los 20 años en disciplina fiscal, yo tengo gráficas que se basan en datos del Banco Central de Reserva históricos, que invito a ver eso. En los 20 años de Arena, la deuda pública total del país bajó. En los 20 años de Arena, las reservas internacionales netas subieron. En los 20 años de Arena, las importaciones aumentaron, lo cual significó empleo para los salvadoreños, confianza en el país. En los 20 años de Arena, la inversión extranjera directa subió de manera acelerada. También el sistema financiero se modernizó. Las tasas de interés para que los salvadoreños tuvieran créditos fueron accesibles. En materia social, el número de viviendas, el déficit de vivienda era inmenso. En los 20 años de Arena se logró reducir ese déficit de manera importante. La tasa de desempleo urbano en los 20 años de Arena fue disminuyendo enormemente. En los 20 años de Arena, los trabajadores con seguridad social alcanzaron el 74.1%. También debemos de hablar que en esos 20 años de Arena, El Salvador ocupaba el segundo país, era el segundo país con mejor distribución del ingreso en América Latina, según los datos Gini. La esperanza de vida subió de 57 años a 70
a 70.7 años. Eso es por los sistemas de salud. Hablemos de las mujeres. El parto intrahospitalario subió de 37% a 84%, también en los 20 años de Arena. Se reconstruyeron carreteras, el agua potable llegó a los hogares, la energía, se modernizó el país, se crearon más de 1,5 millones de empleos, se dinamizó la economía. En el escenario internacional, El Salvador gozó de los mejores prestigios internacionales, ocupando honrosos puestos y cargos de responsabilidad internacional. La mortalidad infantil bajó de 68 a 19. Se erradicó el sarampión y yo pudiera seguir contando la historia de Arena, la verdadera historia de lo que hizo Arena en el gobierno. Y esa es una enorme diferencia con el FMLN. Así que somos dos partidos que no somos iguales, ni fuera del poder, ni en el poder. Pero necesitan llegar a acuerdos para lograr agendas de país. Definitivamente que sí. Y yo quisiera, ¿Y es posible llegar a acuerdos? De verdad, en honor a ese pueblo salvadoreño, en honor a esos 20 años, 21 años de los afirmas de los acuerdos de paz, en honor al esfuerzo que El Salvador ha hecho en materia de democratización, que nos comprometamos con El Salvador. La política no tiene por qué ser el arte de la destrucción. La política es la ciencia de construir, Nacho. Ok. Roberto. Bueno, como estamos hablando de la paz, yo vengo en un espíritu bastante pacífico, ¿verdad? Pero tengo que decir un par de cosas. No, yo también. Mira, en la pregunta tú decías que fueron los factores externos los determinantes. Es una cosa con la que yo no coincido. Fueron importantes. Pero lo que determinó realmente el proceso de paz fue la voluntad del pueblo salvadoreño. Las partes fueron determinantes. La voluntad del pueblo salvadoreño, sin duda, la voluntad de las partes, de los liderazgos de ambas partes. Sí, los liderazgos de ambas partes. Y la voluntad del pueblo salvadoreño, porque el pueblo salvadoreño reclamaba había un paz. pedimento. El pueblo reclamaba. Recuerda que se generó todo un movimiento por la paz. Roberto, ¿por qué no se ha logrado en estos 23 años? Ya, ahorita voy. Ajá. Pero quiero decir algo sobre otra cosa de tu pregunta introductoria ahí. Tú decías que fueron los Estados Unidos los que determinaron. Con el respeto que me merecen, en realidad no fueron ellos los que lo determinaron. Fíjate que hay que recordar la historia. Quedó en el acuerdo de paz quiénes eran los amigos del secretario general, los países amigos a la negociación del secretario general en ese tiempo, Javier Pérez de Cuerno. Y por eso se llamaban los 4 amigos. Cuando los Estados Unidos se incorporó al respaldo, se generó la figura de los 4+1. Eso quedó registrado en la historia de esa manera, porque Estados Unidos llegó más tarde, al final del proceso, cuando el proceso era irreversible ya, la negociación era irreversible. Los Estados Unidos en ese momento querían una solución militar. Y cuando se dan cuenta de que no existe la posibilidad de derrotar al FMLN por la vía militar, fue el 11 de noviembre de 1989, que ya había caído el muro de Berlín, que ya se había desmontado prácticamente la Unión Soviética, y se desata una gran ofensiva militar que llegó a la conclusión que aquí no había solución militar, que había que buscar la solución política. Entonces quería recordar esa parte de la historia, porque por supuesto que después todos los factores fueron determinantes, ¿verdad? Pero por eso decía yo, lo que determinó fue el conjunto de condiciones y la voluntad del pueblo salvadoreño. Ahora, reclamar que debe de haber un nuevo acuerdo de paz, yo creo que es importante. A ver, quizás más que un nuevo acuerdo de paz es que existan dos partidos con suficiente historia, pero sí ha dicho, y con suficiente bagaje político está bien, como para ser capaz de sentarse a buscar acuerdo de país. Y que mira, yo creo que el acuerdo de paz es difícil de imitarlo. O sea, volver a editar una cosa tan grande para el país
que fue la refundación desde el punto de vista democrático del país, yo creo que es una meta que no se puede plantear en esos términos. Lo que sí debe de haber es la búsqueda de acuerdos permanentes. Fíjate que esa filosofía del acuerdo de paz no está ejercitándose, porque el acuerdo de paz dejó establecido que debería de haber un proceso de concertación permanente, y esa sí no ha habido. Hemos tenido siempre, digamos, un proceso de confrontación de ideas, que no es malo necesariamente, pero no hemos logrado construir un conjunto de políticas comunes. Y yo quiero decir lo siguiente, no quería entrar a ese tema, pero como no se abordó el tema económico de fondo, porque solo se creó un instrumento, el Foro de Concertación Económica, quienes estaban gobernando en ese momento, ¿qué es lo que hicieron? Impulsaron un modelo neoliberal, privatizaron la economía, privatizaron los bancos. Eso se hicieron en los 20 años también. Hay que recordar esa parte de la película. Los bancos se privatizaron. Con los mismos recursos del Estado les dieron créditos a personas particulares y se quedaron con los bancos. Que en otras partes del mundo, que funcionarios del gobierno se quedaran con bancos, estuvieran presos, ¿no? En un proceso de privatización. Porque no es ético. Eso no es transparente. Se privatizó la energía eléctrica. Se privatizó las telecomunicaciones. Y mira lo que tenemos hoy con la privatización de la geotérmica, también es una privatización. Hemos perdido cientos de millones de dólares prácticamente, ¿verdad? En todo este debate. Se dolarizó la economía, se privatizaron las pensiones, se le elevó la edad a los jubilados, a las personas para pensionarse. Todo eso se hizo. Fue parte de un modelo con el que nosotros no hemos coincidido y nosotros nos hemos diferenciado de eso. Yo creo que ya el modelo se está agotando, prácticamente ese modelo neoliberal, y se está agotando en el mundo, ¿verdad? Esta crisis económica mundial es producto del agotamiento de ese modelo, y en el mundo y también en nuestro país tenemos que buscar alternativas. El aparato productivo del país se desmontó. Recuerdo un presidente que dijo que aquí había que hacer una sola zona franca y que a los campesinos había que enseñarle a pegar botones. Todo eso fracasó, no lo lograron, pero sí desmontaron el aparato productivo nacional. Entonces, se pone como un gran mérito que hayan crecido las importaciones. Crecieron las importaciones porque no se producía nada. El país no tiene una canasta exportable. ¿Es El Salvador hoy un país más moderno? ¿Se modernizó el país en estos 20 años? En términos de infraestructura, no podemos negar que el país ha hecho grandes esfuerzos también, ¿verdad? Pero también tenemos que registrar esa otra parte. Yo creo que ha llegado el momento en que, digamos, todos debemos de hacer un esfuerzo por entender que deben de haber políticas comunes, debe haber una especie de común denominador que nos une. Podríamos construir una política energética juntos, podríamos hacerlo. Tal vez no coincidimos en todo, pero podríamos tener aspectos comunes en eso. Para poner un ejemplo, ¿no? Habría que buscar en el tema de seguridad. Es un flagelo que el país tiene. Afortunadamente, cuando se recibe este gobierno, se recibe con 14 homicidios diarios. Algunos dicen que 13, pero ahora estamos con un promedio de 6. No es suficiente. Según todas las estadísticas, anda entre 5 y 6, digamos que sean 6, no es suficiente. Okay. Tenemos que reducir más la violencia. Yo coincido en que quiero un corte, me están pidiendo el corte, parece, ¿no? Reeditar los acuerdos de paz es complicado, pero sí podríamos comenzar a construir algunos acuerdos nacionales, como por ejemplo, aprobar ya la ley de sanidad fiscal que tenemos en la Asamblea Legislativa. Okay. Sería un buen yo también principio. voy a ir al corte, voy a preguntar en el próximo bloque si este bipartidismo que ha terminado, que se terminó consolidando tras el acuerdo de paz, ha sido bueno para el país, si ha hecho avanzar el país en todo sentido. Ya volvemos.